Hola amigos, ¿qué tal están? Lo que acaba de suceder en Siria es un terremoto geopolítico de imprevisibles consecuencias. No te creas la simpleza y frivolidad de muchos medios y políticos que proclaman sin más que es una gran noticia el derrocamiento de un dictador. Y claro que el régimen de Bashar al-Assad era tiránico y tenía los días contados, pero lo que suceda en Siria a partir de ahora puede resultar una pesadilla para la estabilidad de Occidente y para una Europa de raíces cristianas. Sí, amigos, en Damasco se ha hecho con el poder una serie de sanguinarias milicias yihadistas que quizá conviertan a Siria en una segunda Libia o un segundo Afganistán, todo ello en un territorio situado a menos de una hora de avión de Europa. ¿Qué te parece si lo analizamos? Hola, soy Constantino de Miguel. Bienvenido a Desde mi punto de vista, el canal donde combatimos la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. Queridos amigos, empiezo avisándoles que seríamos muy ingenuos si nos creyéramos esa interpretación superficial y simplista del relato oficial difundido por las furcias mediáticas de que en Siria ha caído un dictador, lo que permitirá a ese país el regreso de la paz y la democracia. Pues no, quienes han derribado al régimen de Damasco no son precisamente rebeldes moderados, revolucionarios luchadores por la libertad y la justicia. Los artífices de esta ofensiva relámpago dirigen bandas de criminales fanatizados por una versión integrista del Islam. Son terroristas de estirpe yihadista que han triunfado gracias al apoyo inopinado de tres potencias: Israel, Turquía y Estados Unidos, las cuales se reparten un territorio donde de repente se produce un vacío de poder. En apenas 2 semanas, las milicias musulmanas de Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, fueron conquistando el territorio sirio desde Alepo, Latakia y Homs hasta llegar a Damasco, derrocando sin apenas enfrentamientos armados al régimen de Bashar al-Assad, poniendo así fin a 13 años de guerra civil. Era cuestión de tiempo su caída al soportar el incesante ataque de numerosos enemigos internos y al no contar ya con el apoyo externo de dos países clave. Primero, Rusia, que demasiado ocupada con la guerra de Ucrania, no podía seguir prestando soporte aéreo o enviando armas, dinero e inteligencia militar a su aliado árabe. Luego, Irán, debilitada por una guerra sin cuartel que le ha propinado Israel, tanto en su propio suelo como a través de grupos interpuestos como la guerrilla libanesa Hezbollah. Bashar al-Assad no ha sido depuesto, sencillamente ha huido y se ha refugiado con su familia en Moscú, al abrigo de quien fuera su principal aliado, Rusia. Y lo que deja atrás, como dijimos antes, es un vacío de poder, una Siria que se descompone porque, como sucede en buena parte del Oriente Medio, el Estado es un artificio. Algo de historia. Recordemos que en Siria desde hace milenios conviven diferentes tribus, grupos étnicos y religiosos, todos en constante pelea por escasos recursos. El Imperio Otomano gobernó la zona hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Tras 20 años de convulso mandato francés, Siria alcanzó su independencia. Fue en 1963 cuando el padre del depuesto mandatario Hafez al-Assad fundó el partido Ba'ath, imponiendo la unidad en un territorio multiétnico y plurirreligioso. Al-Assad actuó como Tito en Yugoslavia, creando una unidad política donde nunca la hubo. El caso es que todo eso que llamamos Siria acaba de saltar en pedazos y los que se han encargado de esa voladura y se han hecho con el poder pertenecen a un abyecto y peligroso grupo humano. Vamos a verlo enseguida. El golpe de gracia a la dictadura de al-Assad se lo ha dado Turquía, que ya no tolera más inestabilidad en el sur, ni acepta el gasto y los inconvenientes de tener en su territorio a 3 millones de refugiados sirios. A Ankara le convenía un cambio de régimen en el sur para tener manos libres en su perverso designio de borrar de su mapa a la minoría kurda. Turquía ha urdido este cambio de régimen erigiéndose en el árbitro de esa zona del Oriente Medio, tratando de resucitar así la hegemonía que tuvo durante siglos el Imperio Otomano.
Para ello, ha traicionado a Rusia, con la que mantenía buenas relaciones. A nivel geopolítico, la guerra en Siria tiene también su lógica. Turquía ha sufrido sin duda presiones de la OTAN, a la que pertenece, pues para los países de la Alianza Atlántica resulta estratégico que el gas procedente de Qatar y Arabia Saudí pueda llegar a Europa. Con la caída de Al-Assad hay ya vía libre para que las empresas occidentales construyan el ansiado gasoducto Qatar-Turquía que atravesará Siria para ofrecer a Europa una alternativa al gas de Rusia. Por el contrario, el gas iraní ya no podrá transitar por Siria, para perjuicio de la propia Irán y de Rusia. El otro gran ganador de este cataclismo geopolítico de Siria es sin duda Israel y por añadidura Estados Unidos, que ven cómo el enemigo jurado en la zona, el régimen de los ayatolás iraníes, es puesto fuera de juego en ese complicado tablero del Medio Oriente. Los medios occidentales, haciendo gala de su arrogante e ignorante candor y obedeciendo la narrativa anglo-sionista, nos cuentan que es una gran noticia el hecho de que se haya depuesto a un dictador cruel. Nos muestran las terribles imágenes de la prisión de Sednaya, un campo de exterminio donde se mataba, mediante el hambre y la tortura, a los opositores al régimen. Nos recuerdan los bombardeos indiscriminados por parte de la aviación rusa contra la población civil siria. Nos hablan de cómo Al-Assad, para sofocar las rebeliones, recurría incluso a gasear a su propia población. Nos dicen que efectivamente la dinastía Al-Assad, inaugurada por el padre Hafez al-Assad hace 52 años, impuso un régimen filocomunista en Siria con aliados tan vistosos como la propia Rusia e Irán, al igual que Cuba o Venezuela. Y claro, sin duda hay que celebrar la caída de esa terrible satrapía. Pero como siempre hacen los travestidos medios de desinformación, no nos cuentan toda la verdad. No nos dicen que Al-Assad, siendo un despiadado autócrata, actuaba como gran barrera al yihadismo fundamentalista, ese que ahora ha entrado triunfalmente en Damasco. No nos cuentan que Al-Assad y su padre representaron un islamismo moderado y muy respetuoso con todo el mosaico de minorías que habita Siria, desde los mencionados kurdos a las comunidades cristianas de lengua aramea, pasando por los musulmanes chiitas y alawitas. Pues bien, queridos amigos, como estamos viendo ya, esas minorías son las primeras víctimas de esos barbudos que se han hecho con el poder en Damasco. Fanáticos salafistas repartidos en varias marcas, HTS, Al-Nusra, ISIS o Daesh, cuyo objetivo no es otro que imponer la Sharia y hacer de Siria una umma o territorio libre de infieles. El líder de HTS, Abu Mohammed al-Jolani, quiere resucitar el califato de los omeyas, por cierto, esos que llegaron a hacer de Córdoba su capital. Al-Jolani promete ser moderado, pero ¿acaso hay que creer a un veterano de ISIS y Al-Qaeda? Hace algunos años su cabeza tenía precio, $10 millones. Hoy es aclamado por los medios occidentales como un rebelde moderado que puede traer la paz y la democracia a Siria. Por si no queda claro, pensemos que quienes se han hecho con el poder en Siria son de la misma calaña que los que derribaron las Torres Gemelas de Nueva York, los que pusieron bombas en la estación de Atocha de Madrid, también cometieron atentados en las Ramblas de Barcelona o en la sala de fiestas parisina de Bataclan. Son yihadistas islámicos que exhiben orgullosos la decapitación de sus presuntos enemigos, sean estos apóstatas islámicos o cristianos, que sin mayores miramientos esclavizan a las mujeres y lapidan a aquellas que no cumplen la ley coránica, esos que cuelgan a homosexuales y que en definitiva imponen la versión más ortodoxa de la Sharia islámica. Por eso, queridos amigos, Siria puede ser en los próximos meses un escenario de horrores muy parecidos a los que vimos en la Libia después del derrocamiento de otro dictador, Muammar Gaddafi. Libia, que hizo de la esclavitud de subsaharianos un sector rentable. Un escenario parecido al de Irak, sumido en la anarquía tribal después de la caída de otro tirano, Saddam Hussein. Sí, amigos, desconfiemos de los guerrilleros barbudos en todas partes.
En Siria todas estas milicias islamistas tienen otra cosa en común, son mercenarios de Israel. Israel que emerge victoriosa como si la ofensiva contra aquel terrorismo que segó vidas inocentes le esté aportando importantes dividendos. Sin duda el gobierno Netanyahu ha estado detrás de esta conquista de Damasco, ya que ha logrado hacerse fuerte en ese hinterland que amenazaba su propia existencia. Horas después de la toma de Damasco por HTS, las fuerzas israelíes bombardearon bases militares y zonas estratégicas sirias, y se hicieron con el control de los altos del Golán, teniendo ahora a su merced a un grandísimo territorio al norte de su frontera, a solo 40 kilómetros de Damasco. Jugada maestra para la defensa israelí que hace menos utópico el sueño de un gran Israel que extienda su influencia sobre la propia Siria y Líbano, chocando con la esfera de influencia de esa Turquía que también ha muñido el derrocamiento de Bashar al-Assad. Sí, amigos, parece y es una jugada maestra del Mossad con el apoyo de la CIA al reclutar a HTS y demás marcas islámicas, por eso de que los enemigos de Israel, o sea, Irán y Hezbolá, no necesariamente son amigos, pero sin duda sí son mercenarios aliados. En este juego de pesas y contrapesas, el delicado equilibrio de Oriente Medio vuelve a romperse por el expansionismo y la seguridad de Turquía e Israel, ignorando que dan alas a quien ha declarado muerte a los infieles cristianos, a los cruzados de Occidente. Europa, a solo una hora de avión, alberga a millones de salafistas simpatizantes del nuevo régimen islámico de Damasco. La toma de poder de HTS ha sido saludada en ciudades como Malmö, Londres o París con manifestaciones. Sin duda, una quinta columna de ese panislamismo cuya siguiente etapa es hacer de Europa otra umma. ¿Y qué pasará, me pregunto, con ese millón de refugiados sirios que viven en Europa? ¿Querrán acaso regresar a su país donde no hay trabajo y donde la reconstrucción será larga y penosa? ¿O tal vez opten por quedarse en esa Europa que les ha alimentado, alojado y empleado? En todo caso, yo me pregunto por qué la prensa no dice ahora que esos refugiados ya han dejado de serlo. ¿Por qué no explica que la mayor parte de los países, menos España, por cierto, ya revoca la condición de refugiados de esos sirios? Los europeos siguen pecando de gran ingenuidad a pesar de haber sufrido en sus carnes mortíferos atentados perpetrados por aquellos que ahora han asaltado el poder en Siria y que no dudarán en reclutar a su propia gente en Europa para hacer cumplir ese precepto islámico de la guerra santa contra los infieles. Hasta aquí mis opiniones que me comprometen a mí y a nadie más. Sabrás que colocar este contenido en las redes es algo muy delicado y arriesgado, al ir en contra de las narrativas oficiales. Monetizar este contenido es imposible y el riesgo de que me saquen de esta u otra red, por lo que digo, es muy real. Por eso necesito tu apoyo de la forma en que puedas, dándole al me gusta, suscribiéndote o aportando tu voluntad. En todo caso, compartiendo este vídeo. Muchas gracias por tu atención y por tus críticas y comentarios que puedes dejar aquí o en mi canal de Telegram, cuyo enlace te dejo aquí abajo. Que tengas un feliz día o una feliz noche. Hasta pronto.